Fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Antonio Melis, maestro y amigo entrañable, los pilares de su visión andina, Mariátegui, Vallejo, Arguedas. Como hace un año en La Paz, quiero parafrasear una dedicatoria del poeta español Miguel Hernández. En La Paz, cuna del mundo andino, se nos ha muerto como del rayo hace justo un año Antonio Melis, con quien tanto queríamos. Voy a comenzar con una cita del gran crítico chileno y también muy amigo de Antonio, que es Jaime Concha. Dice Jaime, va a ser difícil acostumbrarse a la ausencia de Antonio. En los encuentros profesionales en que solíamos coincidir, nos habíamos acostumbrado a sus ponencias de extrema claridad, a sus intervenciones en los debates, siempre sólidas y agudas, a su conversación en el hotel, chispeante, llena de humor y de saber. Por encima de todo, era patente su amor por el Perú, su interés por sus pensadores y escritores, su empatía con las culturas indígenas de la sierra, su respeto y admiración por la gente del plexo andino. A riesgo de parecer grandilocuente, uno podría decir con certeza que en el corazón de este gran americanista latía una auténtica pasión andina. No es consuelo, evidentemente, ni nadie podría por el hecho de que Antonio muriera en el altiplano, pero tal vez hay allí un símbolo final de su coherencia de vida y de trabajo intelectual. Hasta ahí la cita de Jaime Concha. Eran los primeros meses de 1992 cuando recibí un espléndido e inesperado regalo. La invitación de Jorge Cornejo Polar a participar junto a los más destacados estudiosos de la obra vallejiana en el Congreso Vallejo, su tiempo y su obra, conmemorativo del primer centenario del nacimiento del grandísimo poeta peruano. Allí en Lima ocurrieron dos situaciones inesperadas que literalmente me cambiaron la vida. Uno, entre los descansos de las intensas jornadas del Congreso, se esbozaron las primeras ideas sobre las futuras jornadas andinas de literatura latinoamericana que Ricardo Calimán y Guillermo Mariaca nos compartieron generosamente a Miguel Ángel Guamán y a mí, y que desde entonces nos convirtieron en secretarios nacionales de Jaya. Y dos, tuve la ocasión de conocer al que llegaría a ser un extraordinario e irreemplazable amigo, Antonio Melis.
Lejos estaba entonces de sospechar que Hayas sería para mí el encuentro decisivo con la patria grande latinoamericana, a través de la literatura, y que Antonio y su esposa Lucía serían la entrañable y segura presencia acrecentada en cada una de sus jornadas. La Paz, Tucumán, Quito, Santiago, Cusco, Lima, Bogotá, otra vez Santiago, Niterói, Cali, Heredia, otra vez, última vez, La Paz. Y en las mutuas e inolvidables visitas a Siena y Concepción, en el coloquio vallejiano, Antonio Melis leyó su trabajo sobre las etapas en la poética de Vallejo, en que con la destreza, perspicacia y profundidad que después entendería eran parte de su médula intelectual, Antonio hilvanaba un discurso hecho de claridad e intuición a partir de los primeros esfuerzos del poeta por reflexionar sobre la poesía ya en su tesis de grado, imbricando sabiamente sus posteriores reflexiones con su evolución poética, subrayando la influencia del trabajo crítico sobre la obra que juzga. Destaca Antonio Melis la influencia del marxismo y su función con el motivo de la sensibilidad. Y concluye, comillas, el análisis de las ideas sería incompleto si no tomara en consideración el impulso ético que anima toda su reflexión sobre el arte y su práctica poética. Antonio Melis sigue hablándonos y guiándonos. Las primeras jornadas de Jaya en La Paz, 1993, organizadas por Guillermo Mariaca y Rosario Rodríguez, a los que cada día quiero más. Siento que no esté aquí Rosario. Nos volvimos a encontrar con Antonio. Esta vez la ponencia de Antonio versó sobre el aporte de Mariátegui a la Fundación de la Historia Literaria Andina. Con su acostumbrada, discreta erudición, reconoce los vínculos del autor de los 7 ensayos con intelectuales italianos, pero sobre todo subraya que para Mariátegui, comillas, el indigenismo es el elemento decisivo para la construcción de su historia de la experiencia literaria nacional. Cierre comillas. En todo el ensayo, el proceso de la literatura, Mariátegui privilegia, asevera Melis, la literatura que de alguna manera refleja el sustrato indígena. Quiero destacar que ya en esta ponencia de Jaya La Paz, Antonio vincula a las 3 figuras de las letras peruanas que serán privilegiadas en su reflexión crítica: José Carlos Mariátegui, César Vallejo y José María Arguedas. Para ello, señala con certeza la ajustada valoración mariateguiana a la obra de Vallejo, en que reconoce, subraya Antonio, sus raíces y sustrato indígena. En cuanto a Arguedas, Melis afirma categóricamente que, comillas, es el auténtico heredero de Mariátegui. Antonio Melis sigue hablándonos y enseñándonos. La exposición de Antonio Melis en Jaya, Tucumán, 1995, es una verdadera lección magistral. Allí hace
comillas, un balance del centenario mariateguiano, 1894-1994, donde revisa los aportes críticos sobre la obra del pensador, comillas, figura tan vinculada con el mundo andino, y anota Melis alegremente, con el proyecto que Jaya representa. Melis explica y se explica justamente el interés por Mariátegui en la perspectiva andina que adquiere su visión marxista. Comillas, lo andino subraya en su personalidad y en su itinerario teórico y vital. Por eso apunta, comillas, el cambio profundo en él después del regreso al Perú, el factor decisivo de ese viraje es justamente el reencuentro con la realidad andina, para luego afirmar con rotundidad que la operación epistemológica de Mariátegui no es, como se sigue repitiendo, la aplicación del marxismo a la realidad andina, sino al revés, la aplicación de la realidad andina al marxismo. Y concluye esta reflexión enfatizando que esa visión lineal de la historia, la que no reconoce al componente andino, es justamente la que estamos, comillas, la que estamos tratando de superar también con esta tarea colectiva de Jaya. Asimismo, comenta nuestro amigo, respecto de la tradición colonial, que Mariátegui reivindica sobre todo el componente indio. Y entonces, cómo no, aparece la otra gran figura que completa el triángulo andino. Comillas, hay que señalar, apunta, el papel desempeñado por un continuador aislado, José María Arguedas. Reflexiona Melis, se coloca frente a la herencia de Mariátegui en una actitud abierta y creadora, pero, comillas, Arguedas además habla a partir de la vivencia directa del mundo andino. Arguedas enfatiza, no es un teórico, lo es incluso menos que el propio Mariátegui, pero en su itinerario narrativo, poético y antropológico se advierte una profunda unidad. El elemento constante es el concepto dinámico de la cultura indígena. El indio de Arguedas acepta el reto planteado por la modernidad, pero quiere interpretar la modernidad a partir de sus propios valores, sin renunciar a ellos. En este sentido, concluye lúcidamente Antonio, comillas, la obra de Arguedas ofrece un modelo de actitud hacia la herencia de Mariátegui. Así, Mariátegui se confirma, junto con Vallejo y Arguedas, Garcilaso y Guamán Poma, como uno de los apututelares de nuestra empresa comunitaria de Jaya, dice Antonio. Y termina. La reflexión sobre el mundo andino aparece como el centro de irradiación de todo el pensamiento de Mariátegui y al mismo tiempo el punto de convergencia de todas las incursiones en las manifestaciones múltiples de la escena contemporánea. Corría agosto, Antonio Melis sigue hablándonos e iluminándonos. Corría agosto de 1997 y se venían las terceras jornadas de Jaya, esta vez en Quito. Empezaba a parecerme familiar el encuentro con Antonio y Luchía, quien ya dejaba oír con su hermosa voz y su guitarra las canciones de Violeta Parra. No faltaban las reuniones nocturnas en el hotel en que compartíamos con amigos inolvidables como William Rowe, Elena Altuna, Mirla Alcibiades, Alberto Rodríguez Carucci, Carlos García Bedoya,
Marcos Boszhard, entre otros. En Quito, Antonio presentó su ponencia para una ecología de la literatura andina, en que amplía su visión a toda la creación verbal andina, incluyendo la dimensión oral, destacando el relieve que tiene la dimensión ecológica en ella desde sus orígenes. Los documentos de la llamada literatura indígena, subraya, atestiguan ampliamente una relación orgánica de los pueblos andinos con la naturaleza y ejemplifica con el Apu Inca Atahualpamán, el poema en quechua de época colonial, en que el asesinato del Inca aparece como una violación del orden natural. Las señales funestas de la naturaleza siguen marcando todo el poema, desde el chiririnca, la mosca azul anunciadora de la muerte, hasta el sol que se vuelve amarillo, las nubes del cielo que se oscurecen, la luna con el rostro enfermo, la tierra que se niega a sepultar a su Señor. De modo que, recalca Melis, existe una profunda correspondencia entre el orden social y el mundo natural, y por eso la acción homicida de los conquistadores repercute igualmente en los dos órdenes. La realidad que refleja el poema quechua, comprueba Melis, se puede encontrar todavía hoy en los ritos indígenas modificados a través de los aportes de la modernización, pero al mismo tiempo fieles a sus fundamentos tradicionales. Y apostilla, la ideología europea del buen salvaje se interpone como elemento deformador en la lectura de la realidad americana. Se llega así a la representación estereotipada de una naturaleza idílica e incontaminada, pero se trata de una visión postiza que no penetra en la auténtica vivencia indígena. Naturalmente no podía dejar de aludir a José Carlos Mariátegui y su visión integral de la problemática indígena, que echa las premisas de un nuevo camino. En efecto, en la sumaria revisión histórica del problema indígena, Mariátegui había dicho: es una raza de costumbres y de alma agraria, como la raza indígena. En una raza de costumbres y de alma agraria, como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que, comillas, la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos labran y fecundan religiosamente. Mariátegui. Y agrega Mariátegui, en el Perú de los incas era más cierto que en pueblo alguno el principio de que la vida viene de la tierra, y también, comillas, su civilización se caracterizaba en todos sus rasgos dominantes como una civilización agraria. Hasta ahí la cita que hace Meli de Mariátegui. Tampoco faltan las menciones al autor de Los ríos profundos. Comillas, en la obra de José María Arguedas se asiste a la culminación de este proceso de identificación. La visión de la naturaleza asumida desde el interior de la comunidad indígena no es mero contenido, mera referencia documentaria. Se transforma, en cambio, en un elemento fundamental de la misma forma literaria. Y cita a Arguedas, comillas, y cómo amaba a los animales, las ñustas indias, las cosechas, las siembras con música y yaraví, o yarawi. Vivía alegre en esa quebrada verde y llena de calor amoroso.
amoroso del sol. Por eso Melis concluye: animales, cosechas, siembras y fiestas relacionadas con todos estos elementos de la vida agraria son los fundamentos de la visión del mundo de Arguedas. Y lo comprueba con una cita de su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Dice el zorro de arriba: sí, el canto de esos patos es grueso, como de ave grande. El silencio y la sombra de las montañas lo convierten en música, que se hunde en cuanto hay. Y contesta el zorro de abajo: la palabra es más precisa y por eso puede confundir. El canto del pato de altura nos hace entender todo el ánimo del mundo de Arguedas. Por eso, señala Antonio, la invocación para los animales representa el punto de partida para pedir al rito sagrado una actitud benigna hacia el pequeño mundo de los pastores. La relación afectiva entre los niños y los animales es la clave de la armonía global de este mundo. Pero faltaba el otro pilar. Para ceñirnos al ámbito peruano, dice Melis, piénsese solamente en César Vallejo, con su insistencia sobre el hombre, comillas, inmenso documento de Darwin. Eso dice Vallejo. Así, en estos tres pilares, Melis encarna algunas peculiaridades inseparables de la visión andina del mundo. La realidad afectiva y simbólica del mundo andino, la realidad simbólica, afectiva y simbólica del mundo andino. Para concluir, a través de estos procesos de adhesión entrañable a la naturaleza por medio del lenguaje, se produce un encuentro y una síntesis entre la dimensión ecológica y la dimensión poética, fundantes de la relación comunitaria con la tierra y la percepción del tejido simbólico que la sustenta. Hasta ahí la cita de Melis. Antonio Melis sigue hablándonos y acompañándonos. No se asusten, queridos amigos de Jaya. No seguiré revisando las participaciones de Antonio en cada una de nuestras jornadas, aunque bien valdría la pena, pues cada una de ellas es una verdadera lección de latinoamericanía y adhesión a la cultura andina. Tampoco de otros eventos, como los coloquios organizados por Fernando Moreno y Alain Sicard en la Universidad de Poitiers, ocasión de nuevos y felices reencuentros con Antonio. Para concluir, solo me permito recordar y compartir un par de momentos entrañables vividos junto a Antonio, en los que se patentiza su visión plena de querencias andinas. 1. En Jaya, Cusco, paseábamos una noche por la plaza y sus alrededores, y yo le conversaba entusiasmado sobre la emoción que me embargaba al contemplar las bellas construcciones coloniales, las iglesias y las casonas que conservaban los antiguos muros incaicos. Mas, con su sabiduría cargada de auténtica emoción, Antonio me hizo ver con una vehemencia dolorida la tragedia de la antigua ciudad del Cusco, sobre la que se habían construido los templos y casonas coloniales que yo admiraba. 2. En Jaya, Lima, tuvimos la oportunidad, gracias al generoso Daniel Matius, de asistir a una reunión musical en el Centro Social y Cultural Breña. Allí, junto a Antonio y Lucía y otros amigos jayistas, viví la increíble experiencia de conocer, abrazar e intercambiar unas palabras con Máximo Damián, el violinista de José María Arguedas.
A propósito de esta visita, Antonio me comentaría después, larga y entusiastamente, acerca de sus varias experiencias vivenciales en comunidades andinas, en las que además había compartido, cantado y bailado con Arguedas y Máximo Damián. Pero este italiano andino no solo estudió y escribió sobre literatura peruana y andina, si bien esta ocupó la mayor parte de sus investigaciones. Más allá de Mariátegui, Vallejo y Arguedas, Melis publicó trabajos sobre el Inca Garcilaso, David Abril, Martín Adán, Antonio Cisneros, Pablo Guevara, Jorge Ilson, Gamaliel Churata, César Calvo, Alejandro Romualdo, Alberto Flores Galindo, y la polifonía de la generación poética peruana. Pero también publicó monografías sobre los más diversos temas y autores latinoamericanos, entre ellos Neruda, el Che Guevara, Cardenal, Paulo Antonio Fernández, Roque Dalton, y Voces y Silencios en la literatura hispanoamericana, y artículos dedicados, entre otros, a Sor Juana, Martí, Rodó, Borges, Marechal, Art, Asturias, Carpentier, Rulfo, Cortázar, Fernando Ortiz y hasta Damaso Alonso, Jorge Amado, Cardosa y Aragón, Augusto Monterroso, Pedro J. Sempere, Ida Vitale, Luisa Valenzuela, Nicanor Parra, Carlos Droguet, Waldo Rojas, Rayén Cuyén. El último tiempo se había dedicado a estudiar la producción literaria indígena mexicana y chilena. Mas su último mensaje en su famoso libro Poética de un demonio feliz, Cusi Supay, es su voluntad de ser el exégeta de José María Arguedas, quien, en palabras de Antonio, prepara el terreno para una nueva síntesis, que no quiere fundarse en la negación de uno de los componentes, sino que se propone asimilar el aporte de cada cual para construir una auténtica identidad nacional. Antonio Melis sigue hablándonos y lo seguirá haciendo todavía, pues, otra vez parafraseo a Miguel Hernández, tenemos que hablar de muchas cosas, compañeros del alma. Compañero. Gracias. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che